la justificación. Y vamos al Antiguo Testamento para ver el trasfondo del Antiguo Testamento, porque déjenme explicar el procedimiento aquí. Vamos a encontrar una palabra en hebreo que se utilizaba en el Antiguo Testamento, y luego vamos a ver que esta palabra en hebreo, cuando el Antiguo se tradujo al griego, se tradujo usando una palabra en griego, obviamente. Luego encontramos en el Nuevo Testamento que esta palabra griega que traduce la palabra hebrea es la palabra que se utiliza para hablar de la justificación. Entonces vamos a buscar la palabra en hebreo que fue traducida como la palabra en griego que llegó a ser la palabra utilizada en el Nuevo Testamento para hablar de justificar. ¿Okay? Bien, espero que se aclare. Deuteronomio 25 dice que si hay pleito entre dos hombres y van a la corte y los jueces deciden el caso y absuelven al justo y condenan al culpable, y luego sigue. Ahora, ¿qué hicieron los jueces? ¿Hicieron justo al justo o culpable al culpable? No, ya era justo el justo, ya era culpable el culpable. ¿Qué podían hacer los jueces? Podían absolver, es decir, declararlo inocente, o podrían condenarlo diciendo culpable. Entonces, esta palabra absolver es la palabra que estamos buscando aquí, y vamos a ver que a veces se traduce de diferentes formas en el Antiguo Testamento, pero es la palabra que llega al Nuevo Testamento para hablar de la justificación. Y luego Proverbios 8:32 dice, me equivoqué. Primero de Reyes 8:32. Y aquí es una oración y dice, escucha tú, hablando a Dios, escucha tú desde los cielos y obra y juzga a tus siervos, condenando al impío, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza, y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Entonces, está pidiendo que Dios condene al culpable y justifique al justo. El culpable ya es culpable, ¿de acuerdo? Entonces, la oración no es hacer lo malo, al contrario, ya está mal, ya es malo. Es simplemente Dios, estamos pidiendo que tú condenes al malo por su maldad, y el justo ya es justo, y está en esta oración pidiendo que Dios declare justo al justo. Y esta palabra justificando es la misma palabra que encontramos en Deuteronomio, traducido absolver. Luego, Proverbios 17, versículo 15, dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Entonces aquí tenemos el otro caso. En Deuteronomio es justificar al justo y condenar al culpable. Ahora está diciendo, si un juez justifica al culpable y condena al inocente, es una injusticia. Pero otra vez, el inocente ya era inocente, el justo ya era inocente, pero el juez declaró al revés. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa justificar en todos estos ejemplos? Significa declarar justo, no hacer su comportamiento justo, que es opuesto a condenar, que no es hacerlo malo, es condenarlo por ser malo. ¿Okay?
Entonces, en los dos casos, justificar y condenar son pronunciamientos, son declaraciones del juez. Bien, en el Nuevo Testamento, este verbo que encontramos en el Antiguo Testamento se tradujo en griego con otra palabra en griego y llegamos al Nuevo Testamento y encontramos el mismo sentido. El mismo sentido es declarar justo o absolver en sentido de declararlo en lo correcto ante la corte legal. Por ejemplo, Mateo 12, 37, Jesucristo dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué es? ¿Por tus palabras serás declarado justo o por tus palabras serás declarado condenado? También podemos encontrar en Romanos 8:33. Que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Pues otra vez, ¿cuáles son los verbos opuestos? Son justificar y condenar. Encontramos este par muchas veces. Bien, y además hay por lo menos dos textos curiosos que hablan de justificar a Dios. Justificar a Dios. Lucas 7, 29, dice, cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan. Más exactamente, justificando a Dios. Ahora, ¿qué puede significar aquí justificar a Dios? ¿Puede significar hacerlo justo? No, más bien reconocerlo como justo. Y luego, primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Tenemos este poema. 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado, justificado, es el mismo verbo, justificado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, Él fue justificado, Cristo fue justificado. Ahora, todo esto es para entender lo que significa la palabra. La palabra tiene que significar en todos estos casos. El concepto tiene que ser declarar justo. Declarar justo. ¿Por qué es esto tan importante? Aquí tenemos la reforma protestante en esta cuestión. ¿Qué es la justificación? Es cambiar el carácter de la persona para que sea mejor en su comportamiento, para que Dios lo acepte, o es declararlo justo legalmente delante de Dios y luego, más adelante, cambiar su carácter. Y la postura de la Iglesia Católica Romana era que la justificación significaba hacer justo en su comportamiento. Y Lutero encontró, estudiando ya no en latín, sino en griego, encontró que era imposible que la palabra indicara eso. Más bien encontró
que es una declaración de Dios que constituye al pecador justo delante de Dios, y cualquier cambio en su carácter es posterior a ese pronunciamiento, no es la causa de ese pronunciamiento. ¿Están conmigo? Bien. Por eso es tan importante, por eso estamos pasando tiempo en qué significa el concepto. Y tiene dos lados. Tiene el lado negativo y tiene el lado positivo. Y cuando digo negativo no me refiero a algo malo, más bien negar es restar, algo quitado. Entonces la justificación nos quita algo y la justificación nos da algo. Vean la pregunta 33 en el Catecismo Menor, y podemos ver, es la mejor definición fuera de la Biblia que he encontrado de la justificación. Dice aquí, ¿qué es la justificación? La justificación es un acto de la libre gracia de Dios. Entonces es monérgica. Acto de la libre gracia de Dios, por el cual Él perdona todos nuestros pecados. Este es el lado que estoy llamando negativo. Nos quita, nos resta algo. ¿Qué nos quita? El pecado. Entonces, el lado negativo de la justificación es el perdón de los pecados. Y el perdón significa no tomar en cuenta nuestros pecados. Vamos a ver 2 de Corintios 5:19, que dice, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. No tomando en cuenta. ¿Y cómo pudo Dios no tomar en cuenta los pecados de los seres humanos? La única forma era, y vimos esto ya en la conferencia sobre la necesidad de la expiación, pero podemos ver aquí que en 1 de Pedro 2:24 dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Entonces, ¿cómo puede Dios no tomar en cuenta nuestros pecados? Y la respuesta es que ya los tomó en cuenta en la cruz. Es importante, porque no está simplemente, no sé si esto sea un mexicanismo, pero no está simplemente haciéndose de la vista gorda. No sé si esto sea un dicho, es un mexicanismo. No está simplemente ignorando nuestros pecados. No está actuando como si no existieran. No está tomándolos en cuenta contra nosotros, porque ya los tomó en cuenta en Cristo. Y esta parte, la parte negativa de la justificación, nos borra los números rojos, si queremos usar una imagen de la contabilidad. Números rojos son números negativos. Borra los números rojos y nos deja en ceros. Sin embargo, nadie va a entrar en el cielo con ceros. Entonces necesitamos más que el lado negativo. Y el lado positivo es lo que nos da. Nos quita el pecado y ¿qué nos da? Nos da la justicia de Cristo. Filipenses 3. Filipenses 3, 9. Dice, y Pablo está dando su testimonio aquí, y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivado de la ley,
sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Pablo, como Lutero, como muchos, suponían que su justicia era un regalo para Dios. Yo produzco mi justicia obedeciendo la ley, presento esto a Dios y Dios con base en mi justicia me acepta. Y Pablo descubrió que su justicia era basura y que no podía encomendarlo a Dios, y más bien la justicia de Dios es regalo para Pablo, para nosotros, para los creyentes, no nuestro regalo para él. Entonces, ¿qué nos quita? El pecado. ¿Qué nos da? Nos da la justicia de Cristo. Entonces tenemos un doble intercambio. Imputa, es decir, acredita nuestro pecado a Cristo. Acreditó a Cristo nuestro pecado y también imputa o acredita la justicia de Cristo a nosotros. Entonces, esto es, seguimos leyendo quedé corto aquí con el Catecismo Menor. 33. ¿Qué es la justificación? La justificación es un acto libre de la gracia de Dios por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Ahí está la declaración. Nos acepta como justos delante de Él. Mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada, nos es acreditada y que recibimos por la fe únicamente. Mejor definición fuera de la Biblia que he encontrado. Muy completa la definición. Habla de que es regalo, habla de que el lado negativo, habla del lado positivo, habla de la base que es la justicia de Cristo y habla del canal que es la fe en Cristo únicamente. Hay una objeción que a veces se levanta contra la doctrina de la justificación. Y la objeción es esta, que no es justa. No es justa. Y esta objeción tiene algo de peso, porque vimos en el Antiguo Testamento que es una abominación declarar justo al impío. Pero en la justificación, ¿qué está haciendo Dios? Está declarando justos a los impíos. Entonces, ¿cómo puede Dios hacer lo que Él considera una abominación en el Antiguo Testamento? Entonces, tiene algo de peso. La justificación, dicen, no es justa. Pero tenemos que contestar eso. El perdón del acto... el perdón es un acto justo. El perdón, el lado negativo, es un acto justo porque Cristo ya pagó la pena por los pecados. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y ¿qué? Justo. Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Interesante. Juan no dijo, Él es fiel y misericordioso, Él es fiel y bondadoso. Él dijo, Él es fiel y justo. ¿Por qué es justo que nos perdone? Porque ya liquidó, ya pagó Cristo. Y si podemos decirlo de esta forma, sería injusto no perdonar los pecados ya expiados. Porque sería una injusticia, porque sería doble pago por el mismo pecado. Si Cristo ya pagó, sería injusto que nosotros pagáramos también. Entonces, el lado negativo es justo que Dios perdone. ¿Qué del lado positivo de la imputación de la justicia de Cristo?
No es algunos describen la justificación como una ficción legal, como una mentira legal, pero no es así. Si vamos a Romanos 5, 18, dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, no es una ficción o una mentira legal. Dios no está pretendiendo que tuviéramos justicia que no tenemos. No, está regalándonos la justicia que Él requiere y luego con base en esa justicia que Él requiere y que Él nos da, está declarándonos justos. Entonces, está diciendo, para ser justos delante de mí, necesitan una justicia perfecta. Y decimos, no podemos. Entonces Él dice, te la regalo. Y nos imputa, nos acredita la justicia de Cristo como nuestra. Entonces podemos decirle, Señor, tú pides una justicia perfecta y yo la tengo. Yo tengo esta justicia perfecta que tú pides porque tú me la regalaste. Entonces no es una injusticia que Dios declare justo al que tiene una justicia perfecta. Una ilustración quizás tonta, pero vamos a decir que hay un club de millonarios. Yo quiero entrar. Pero soy pastor, soy maestro, no soy millonario. Pero tengo un amigo que es millonario, archimillonario. Para él es poca cosa regalar $1 millón. Y digo, pues no puedo. Y él dice, no te preocupes, te regalo $1 millón. Y luego voy y lleno la solicitud y dicen, pues queremos ver tu cuenta. Y digo, aquí está mi cuenta. Dicen, wow, en tu cuenta tienes $1,010,000. Pues, ok, calificas. Entonces, ¿sería una injusticia dejarme entrar? No, porque califico. ¿Por crédito mío? No. ¿Por obra mía? No. ¿Por esfuerzo mío? No. Por regalo de mi amigo. Y sería una injusticia no dejarme entrar, porque califico. Entonces podemos decir, sería una mentira y una injusticia no declarar justo al que tiene una justicia perfecta regalada por Cristo. Entonces, no es una injusticia, al contrario, Dios conservó su justicia. Vean Romanos 3. Primero Romanos 1. Porque Romanos 1:17 consternaba al pobre Martín Lutero, le aterrorizaba. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y él dijo, qué terrible noticia, qué terrible, porque encuentro en la ley la justicia de Dios. Y ahora voy al Evangelio, ¿en qué encuentro otra vez la justicia de Dios? Entonces la ley me condena por ser justa y ahora el Evangelio me condena por ser justo también. Doblemente condenado por la ley, por el Evangelio. Pero luego seguía estudiando y leyendo, estudiando, y él captó por fin que esta
justicia que se revela en el Evangelio no es el requisito de ser justos nosotros, sino el regalo de satisfacer ese requisito. La ley requiere, el Evangelio da para que tengamos la justicia de Dios. Romanos 3, 25 dice, a quien Dios, hablando de Cristo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de ¿qué? De su justicia. Yo habría pensado de su gracia, de su amor, de su misericordia, pero Pablo dice no, Él exhibió a Cristo como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Qué hizo Dios en la justificación? Conservó, ratificó, satisfizo su propia justicia, pero lo hizo por medio del sustituto, la propiciación que es Cristo, para que pueda justificar al que tiene fe en Él. Siempre llegando a estos versículos me impactan, porque digo, no hay nada parecido en todo el mundo. No hay un mensaje parecido a este. Hay otros que hablan del perdón, pero hablan de un perdón que no costó nada a nadie. Y hablan de una aceptación por Dios, pero no una aceptación con base en la obra perfecta, la justicia perfecta de su Hijo. No hay mensaje como este mensaje. Es único, es único. Y es una maravilla, porque Dios no ignoró su justicia, más bien ejecutó su justicia, conservó su justicia. Al mismo tiempo, lo hizo de una manera que pueda declarar justos, justificar a los que tienen fe en Jesucristo.